Y en cumbre en Bruselas, el presidente electo José Antonio Kast arremetió contra el ambientalismo y el feminismo frente a líderes de la ultraderecha, donde acusó imposiciones ideológicas. Sí, y bueno, también acá en nuestro país continúan las reacciones por la postulación y la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Hay tensión en el círculo del presidente electo. Vamos de inmediato a profundizar en esto junto a Diana Copa. Hola, Diana. Hola, Diana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, el presidente electo José Antonio Kast realizó un discurso que se extendió por más de 15 minutos ante líderes afines a su línea política desde Bruselas en la séptima cumbre transatlántica. Se trata hasta ahora de la locución más ideológica desde que fue electo presidente, y en ella Kast hizo una férrea defensa de la libertad de expresión, asegurando que defender la seguridad no es autoritarismo y que la libertad no es extremismo. En ese contexto, además, el presidente electo hizo una mención a Jaime Guzmán, destacando su defensa irrestricta de la libertad de expresión y recordando que fue asesinado, según sus palabras, por defender sus ideas, abatido por balas de terroristas. José Antonio Kast explicó además que bajo su punto de vista la sociedad actual vive atrapada en la llamada cultura de los ismos, mencionando explícitamente el ambientalismo, el animalismo y el feminismo. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. El animalismo radical. Nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano. El feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad independiente de su origen. Diana, ¿cuáles son las críticas que le ha hecho el oficialismo a las declaraciones del presidente electo? Sí, un discurso pronunciado desde Europa que, tal como deja en evidencia su contenido, marca el tono más ideológico del presidente electo hasta el momento. Y cabe recordar que incluso antes del inicio de esta gira internacional, Rafa Carla, ya existían críticas precisamente por el carácter político de las actividades contempladas en el viaje. Ya han existido críticas, por ejemplo, desde el Frente Amplio respecto a esta postura que ha tomado José Antonio Kast en este discurso un poco más de tinte ideológico, político, frente a aquellos que piensan similar a él en esta cumbre. Y en medio de esta agenda, en el plano nacional, hoy en Teatino 180, se desarrolló la reunión también bilateral que se extendió por cerca de 3 horas entre el actual canciller Alberto Van Claveren y quien será su sucesor, Francisco Pérez Maquena, y el encuentro se realizó un día después de la confirmación de la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, como ustedes decían, la oficialización, y el futuro ministro Francisco Pérez Maquena señaló que se abordaron diversos temas de coordinación y precisó que la candidatura de la expresidenta corresponde a una decisión de la actual administración y la cual será evaluada por el próximo gobierno a partir del próximo 11 de marzo. Sin embargo, en un tono un poco más político, podríamos decir, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, insistió en que la candidatura de Bachelet representa un amarre de la administración de Gabriel Boric. La verdad que ese tema es un tema que es del presidente de la República en ejercicio. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo. Lo que está haciendo el gobierno postulando a Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando precisamente el gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración. Bueno, ahora declaraciones que generaron una inmediata reacción del propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien respondió a través de X, lo que cito textual a continuación: la candidatura de la expresidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2025. Sería la primera chilena y la primera mujer de la historia en liderar la Secretaría General de la ONU. Es un hecho inédito. Fue inscrita junto a 2 principales potencias de América Latina, México y Brasil, calificando
calificarla de amarre es una pequeñez y frivolidad tremenda, es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile. Las declaraciones del presidente del Partido Republicano no solo provocaron reacciones del propio presidente de la República, Gabriel Boric, y del oficialismo, sino también al interior del propio entorno de José Antonio Kast. Fue el futuro ministro de la SECPRES y actual senador José García Ruminot quien llamó a la cautela, señalando que se trata de una decisión que deberá resolver el próximo jefe de Estado, José Antonio Kast. Absolutamente legítimo que él se tome su tiempo, que evalúe las verdaderas posibilidades que tiene la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet y que tome la decisión que él considere mejor para el país. Así lo ha planteado él en reiteradas oportunidades y yo tengo la certeza de que es exactamente lo que él va a hacer. Ahora, para mañana, José Antonio Kast va a continuar su gira por Europa en Budapest, en una agenda que contempla la reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también posteriormente un encuentro con el presidente de este país, y para cerrar la jornada asistirá a una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales, esto mañana porque el jueves tendrá su encuentro con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y para el día viernes ya va a estar en territorio nacional para lo que va a ser, o por lo menos lo que está agendado para el día viernes, el anuncio de las subsecretarías y también de las delegaciones presidenciales en medio de las presiones de los partidos políticos, algunas cartas que aún faltan por zanjar en estos 40 cargos de subsecretarías y 16 cargos de delegaciones presidenciales, así que ahí vamos a estar bien atentos a toda esta agenda del presidente electo José Antonio Kast en el extranjero, que ha tenido particularmente más críticas por tener un tinte un poco más ideológico, pero también todas las decisiones políticas de cara al 11 de marzo y también las reuniones bilaterales. Por ejemplo, hay un dato ahí, Carla, Rafa, que decía el futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, que no se va a agendar, por ejemplo, su reunión bilateral con Macarena Lobos hasta que se anuncien las subsecretarías. Entonces hay varias cosas clave en ese caso, en una agenda también que no solo tiene el presidente José Antonio Kast en el extranjero, sino que continúan el trabajo de sus futuros ministros con la actual administración del presidente Gabriel Boric. Mañana hay una reunión bilateral, por ejemplo, entre Jorge Quirós y Nicolás Grau, el actual ministro de Hacienda y el futuro, y el día viernes ya es la reunión bilateral entre la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la futura ministra de esta cartera, Judith Marín. Una gira interesante la de Kast. Puso una foto, un Twitter ahí viajando con Santiago Abascal. El único líder de la derecha europea que no criticó a Donald Trump por su intención de invadir Groenlandia. El único. Todos los líderes de la derecha y la ultraderecha española criticaron a Trump por aquella envalentonada, digámoslo así. Y yo recordé la entrevista que le hicimos a los autores del libro de Kast, no sé si te acuerdas, Diana, donde decía que Kast dice en el extranjero lo que no dice acá. Con quién se reúne. A mí las críticas en algún grado tienen lugar, pero la crítica contra el ambientalismo me parece que va dirigida a un público duro, absolutamente ignorante, tomando en cuenta que el año pasado fue el año más cálido de los que hemos registrado en la historia, el más cálido. Y que, bueno, hay cierta gente que dice, con mucha razón, que ha habido calentamientos globales antes. Pero si uno superpone la curva de calentamiento global con la de la revolución industrial para adelante, van de la manito. Y si esas personas se equivocan, estamos jugando con cosas que no tienen repuesto. Sí, lo dicen los hechos en el fondo, que esta es una de las declaraciones, la más ideológica de José Antonio Kast desde que es presidente electo, y como tú bien decías, Rafa, generalmente declaraciones que se da cuando está en este tipo de contextos con quienes son líderes que piensan similar a él. De hecho, esta declaración se da solo con gente de su misma línea política. Entonces ahí llaman la atención estas declaraciones que no había hecho durante todo este tiempo, sino más bien había, cuando
había estado en el extranjero, había tenido como un tinte un poco más republicano en el sentido literal de la palabra, y ahí ahora marca un cambio, genera también, por supuesto, críticas por parte del oficialismo, porque ayer hablaba, por ejemplo, de las prioridades del presidente Gabriel Boric cuando hace este anuncio de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, y hoy hace este discurso político desde Europa. Entonces ahí se genera el contraste y, por supuesto, las críticas que vienen desde ambos sectores. Ya, ahora, a mí me parece que es interesante en el fondo desde el punto de vista de las ideas, el escuchar lo que se piensa de un lado y otro y evitar caer o en las caricaturas o en solo verlo en blanco y negro. Yo creo que tanto Kast como Gabriel Boric en su momento, o como gente de un lado u otro, tienen ciertas ideas y cierta ideología respecto de las formas en que se mueve el mundo, en que se desarrolla Chile, y que toman algún tipo de postura ideológica. Otra cosa es llevarlo al extremo, y eso lo vamos a ver en los hechos. No me parece que en el fondo sea equivalente, y por eso vamos a ver cómo se comporta Kast. No sé, pues el decir que en el fondo hay fanatismos que a lo mejor tensionan una discusión, en el ejemplo que tú ponías, Rafa, y con eso entender que Kast es un negacionista del calentamiento global. No lo sé, vamos a ver cómo se comporta. Me parece a mí que es difícil de descifrar aquello, porque, no sé, te voy a poner un ejemplo. En salud está poniendo una ministra de salud que es bastante moderada, digamos. O sea, en medio ambiente tampoco está poniendo una persona que niegue el calentamiento global. Tengo la impresión de que tampoco podemos decodificar todo como al extremo, porque tal vez estamos cayendo en la caricatura, y espero no estar equivocada pensando en que ojalá no sea esa la postura, porque me cuesta creer que alguien a estas alturas realmente vaya a negar el calentamiento climático. Lo que yo entiendo es que Kast habla ahí, un poco critica los fanatismos respecto de algunos temas, y yo creo que a veces puede tener algo de sentido eso, en el sentido de que hay muchas veces activismos que están lejos de lo que las mismas personas piensan o de lo que la gente siente. Y te voy a poner un solo ejemplo, que es esta consulta que se acaba de hacer en Rapa Nui, donde tú tienes activistas que piensan que la gente que vive en Rapa Nui se quiere autogobernar, y resulta que esto se lo consulta a las personas dicen no nos queremos autogobernar, no es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces hay que tener cuidado con las caricaturas, yo creo que de lado y lado, y creo que hay que tener respeto por lo que piensa cada uno de lado y lado. Y me parece a mí que el desafío es ver en los hechos cómo se van a comportar, sobre todo los ministros y sobre todo las carteras sectoriales, de los temas que eventualmente pueden estar más cercanos de la ideologización, digamos, porque hay algunas que son más pragmáticas y otras que por supuesto tienen una mirada más ideológica. A mí me preocupa poco o mucho menos lo que piense sobre el ambientalismo, porque en Chile el legislativo tiene manera de hacerle contrapeso. Me preocupa harto más sus amigotes en el área internacional, cuando tenemos un mundo que está desmoronándose en lo que, uno de mis temas fetiches, digamos, el orden internacional basado en normas, cuando un tipo como Donald Trump amenaza con invadir Groenlandia basándose solamente en su poder, cuando Vladimir Putin invade Ucrania por su mera cuenta y riesgo, cuando Israel hace una ofensiva sobre Gaza matando a 70.000 personas, incluyendo mujeres y niños. De hecho, anteayer mató a 30 personas en un bombardeo, de los cuales 7 eran niños, y me preocupa que esos compinches quieran bajarle el nivel de autoridad a la ONU y alentar estas políticas que solo benefician a los grandes núcleos de poder existentes en este nuevo siglo. Sí, bueno, pero ahí también vamos a tener que ver cuál es el terreno en el que pisa Kast. A mí me parece, fíjate que en esta área él es más bien pragmático. Tengo la impresión de que al poner a un canciller que tiene más que ver con el mundo empresarial que con un tema diplomático, duro, conocedor, tan a caballo del derecho internacional, tiene que ver con eso. Él ha dicho que su énfasis va a ser tener un canciller que abra, en el fondo, posibilidades de inversión en el mundo. Tengo la sensación, no lo sé, pero no sé si tú lo decodificas igual, Rafa, a ti te puede parecer que es equivocado o no, pero que Kast en materia internacional más bien apela a ser pragmático. O que mercader. es lo que...
No lo sé, vamos a verlo. Es diferente ser un poder internacional o estar involucrado en la política internacional a ser un mercachifle que solamente hace convenios de libre comercio. Bueno, pero es que eso te pondría en el mismo radio a lo mejor a otros presidentes anteriores, que realmente lo que percibieron es que Chile es un país lejos en el mundo, que no va a tener demasiada relevancia en materia internacional para ¿Cuál? poner... Frey, no creo que políticamente haya sido un presidente que pusiera el grito en el cielo. Lagos lo hizo porque en el fondo le dijo que no a Bush, y estoy de acuerdo contigo, pero en general fueron presidentes que a lo mejor no fueron ni tan retóricos, en el caso de Lagos le tocó pronunciarse, digamos, pero que a lo mejor siguieron esta misma senda, que era como abramos Chile al mundo, a nosotros lo que nos interesa es para nuestro desarrollo económico hacer tratados de libre comercio, tener socios, cuerdas separadas, que en algún momento se dijo. Sí. Y eso puede ser bueno o malo, digamos, pero creo que no te convierte inmediatamente en un mercader o no te convierte en un borreguito. A veces también hay un sentido de realismo, ¿no? Sí. Versus otros que consideran, como el presidente Boric, que ha tenido un énfasis mucho más marcado en esto, que hay que alzar la voz, que hay que decir lo que se piensa, que hay que tomar una postura y que a veces hay que incluso importar algunos conflictos a Chile, que no son conflictos propiamente de Chile o que le afecten tan directamente a Chile, que tiene más que ver con un tema moral, si tú quieres, de postura en el mundo. Pero yo, o sea, en la antesala de esto de cualquier gobierno, concedo el beneficio de la duda. Sí. Y a lo mejor... Sí. Estoy de acuerdo contigo. A lo mejor estoy completamente equivocada y terminamos diciendo aquí que Kast es un negacionista del calentamiento global y que se vendió a no sé quién en el exterior. Pero tengo la impresión de que hoy día su énfasis está en lo pragmático, claro, y en tratar de mantenerse en la cuerda económica. Eso no quita que pueda tener desafíos que le obliguen a tomar una postura en ciertos casos. Y ahí va a ser importante ver cómo va a actuar. Diana. Sí, también, bueno, tiene que tomar una decisión a partir del 11 de marzo en lo que tiene que ver con la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet en toda esta agenda internacional que tiene sumergido al presidente electo. También hay una discusión, como ya lo conversábamos, respecto a las declaraciones, ya podríamos decir, cruzadas entre el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el presidente de la República, Gabriel Boric. Hace pocos minutos, de hecho, Arturo Esquella, el senador electo por la región de Valparaíso, le responde al presidente Gabriel Boric y le dice a través de Twitter, cito textual: la pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto. Presentar una candidatura que divide a los chilenos con escasas probabilidades de éxito, comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder simplemente es un amarre inaceptable. Acá hay que destacar un punto: el senador electo por la región de Valparaíso y además presidente del Partido Republicano está jugando un rol totalmente político, porque José Antonio Kast hasta el momento ha evitado responder cuál va a ser su postura a partir del 11 de marzo, absteniéndose a decir que es una decisión que recién se va a tomar cuando él sea presidente de la República, pero se deja entrever cuál es la postura de su partido. Entonces, hay una discusión a través de Twitter entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Ya, pues, Diana. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a ver cómo sigue la gira. Que te vaya muy bien. Un abrazo para ti. Que estén bien, buenas